A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un niño francés, al nacer, fue bautizado como Alejandro Leopoldo César, aunque más tarde lo registraron como Georges, y así lo conoció el mundo, Georges Bizet. Bizet nació en una familia de músicos y arrastró con él todo el talento que se hubiera deseado. Músico precoz, a los 4 años ya interpretaba el pentagrama y antes de cumplir los 10 años fue aceptado por el Conservatorio de París, en el que nunca había estudiado alguien tan joven. Salvo algunos momentos como militar, dado que se alistó en el ejército cuando su patria se vio envuelta en la guerra contra Prusia, la vida de Berilos fue de una absoluta dedicación a la música. Pero el éxito profesional no le sonrió, porque en más de una ocasión su música no fue bien recibida. Y en materia económica, la vida de Bizet no fue tampoco un lecho de rosas. No obstante, la ópera más reconocida en el mundo es justamente Carmen. Una obra de intensas pasiones que se estrenó un día como hoy, 3 de marzo de 1875. Y nos dejó para siempre su música, que se seguirá escuchando con el alma al borde del abismo. Las principales noticias del día. Titulares. La ESPOL anuncia desarrollo de prototipo de vacuna contra el COVID-19. OMS enviará 237 millones de vacunas a 142 países. 713 buses públicos monitoreados en Quito. El ministro de Trabajo Andrés Itz habla sobre el juicio político en su contra y brinda detalles de la situación laboral en el país. En el segmento de opinión, los Latin Kings, pandilleros legalizados. La inconstitucionalidad solo define la Corte Constitucional. La crisis penitenciaria. Política internacional. Persecución. Y en editoriales, Vicente Albornoz, Cuarentenials y Pandemials. Alberto Dají, voz de La Voz de Ecuador. Y José Hernández, el correísmo es adicto al dinero ajeno. Noticias del día con Carla Sánchez. La ESPOL anuncia desarrollo de prototipo de vacuna contra el COVID-19. La Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, anunció que Ecuador cuenta con un prototipo de vacuna contra el COVID-19. Se prevé que en los próximos meses empiece la fase de pruebas preclínicas con el apoyo del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. El jefe de Laboratorio para Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Ciencias de la Vida del ESPOL, Washington Cárdenas, explica que el estudio comenzó hace un año en marzo de 2020. En esa fecha se presentó el proyecto a la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA. Esta investigación dio su respaldo con su funcionamiento de $20,000. Con ese fondo, la ESPOL ha desarrollado el análisis de la secuencia genética del virus SARS-CoV-2 y se envió a sintetizar en el exterior un fragmento del virus. OMS enviará 237 millones de vacunas a 142 países. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, informó que 237 millones de dosis de vacunas anti-COVID serán enviadas a 142 países hasta finales de mayo como parte del programa COVAX para garantizar la distribución equitativa de la inmunización. De ellos, 11 millones se integrarán esta misma semana, señaló el experto etíope, quien anunció el martes 2 de marzo que se publicará la lista de envíos de dosis a cada uno de los países de la red solidaria. Los 2 países africanos recibieron la semana pasada 1,1 millones de dosis contra el COVID-19 fabricadas por AstraZeneca por el Instituto Serológico de la India. Aunque el director general de la OMS celebró este primer paso, aseguró que es lamentable que esta vacunación llegue 3 meses después de que las dosis comenzaran en los países más ricos, por lo que redobló su llamada a que las vacunas se distribuyan de forma más justa.
El programa COVAX, patrocinado por la OMS, la Alianza para las Vacunas Gavi y la Coalición para Innovaciones en Preparación de Epidemias CEPI, tiene este año la meta de distribuir al menos 2.000 millones de dosis en el mundo, 1.300 millones de ellas para países pobres. Con ellas se espera vacunar antes de finales de 2021 a aproximadamente la cuarta parte de la población de los países de ingresos medios y bajos, dando prioridad a los trabajadores sanitarios, las personas mayores y otras poblaciones de riesgo en la pandemia. 713 buses públicos monitoreados en Quito. Con los dispositivos de georreferenciación instalados en los buses, el proveedor de servicio de las operadoras transmite la información a la base de datos del municipio. Así, en tiempo real se puede registrar la velocidad promedio, excesos de velocidad, maniobras bruscas, colisiones, apertura de puertas en lugares no permitidos, el uso correcto de paradas y el aforo. Actualmente hay 713 de los 3.082 buses que ya son monitoreados por el Cabildo. Esas unidades pertenecen a 15 operadoras. El secretario comentó que 4 o 5 operadoras está a punto de cumplir con el 100% de indicadores. Los buses de las operadoras que cumplan con los requisitos estipulados en la resolución emitida por la Secretaría de Movilidad tendrá un distintivo. Así los usuarios sabrán que se trata de una unidad que cobra 25 o 35 centavos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional solicitó un juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Sich, planteado por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana, cuyo procesamiento terminaría este 29 de marzo con la presentación del informe. Holguín y Aguiñaga presentaron 7 acusaciones en contra de Sich, que tienen relación con el incumplimiento de funciones en casos específicos, en las empresas Flopec EP y la fábrica Explosem CA. Una supuesta arrogación de funciones al interpretar la ley de apoyo humanitario, negarse a la entrega de información, omitir el registro de prohibición de ejercer cargo público de la exministra de Gobierno María Paula Romo, censurada y destituida, y no cumplir con la disposición constitucional de fijar un nuevo salario básico unificado para el 2021. Al respecto, el ministro de Trabajo considera que esto no tiene nada de jurídico y sí, tiene un tinte político. Escuchemos. Es un proceso que no tiene nada de jurídico y sí mucho de político. Pegarle al ministro de Trabajo durante una crisis económica es relativamente fácil, sobre todo cuando las cifras que utilizan para alegar un supuesto incumplimiento de funciones son cifras previas a que yo asuma el ministerio. Utilizan, por ejemplo, las encuestas del INEC del mes de junio, cuando yo asumí el ministerio en el mes de julio, y me hacen responsable en las alegaciones de las interpelantes sobre los despidos que se produjeron antes de mi entrada. El desafío más grande es no desenfocarse y no meterse en esta lógica electoral en la que estamos en la segunda vuelta, cuando tenemos temas absolutamente urgentes e importantes que resolver. Por un lado, tenemos que seguir avanzando en la corrección de los problemas estructurales que nos han llevado hasta este punto. El Ecuador históricamente ha tenido problemas muy serios de informalidad, problemas muy serios de brechas de género, de acceso al mercado formal de trabajo, de diferencias en remuneraciones entre hombres y mujeres, de dificultades de los jóvenes para conseguir un primer empleo. Y los desafíos siguen estando allí. Por lo tanto, más allá de la preparación de las pruebas de descargo y de las respuestas, que no son muy difíciles porque ninguno de estos argumentos tiene un tema de fondo realmente sólido o consistente como para pedir mi destitución, yo tengo que enfocarme en mi gestión. Mi responsabilidad con los ciudadanos, con los ecuatorianos, es seguir adelante con todas aquellas cosas que pueda aliviar la situación actual, pero sobre todo que marque un camino de corrección para el futuro. Y por lo tanto, allí está enfocado todo mi esfuerzo en estos días, por ejemplo, con el proyecto de ley de economía violeta, que lo hemos estructurado con mucha participación de la sociedad civil y que está ya listo en este momento. La comparecencia del ministro de Trabajo está programada para el 19 de marzo y desde ahí empieza a correr el plazo de 5 días
para que la comisión presente el informe sobre el proceso, aunque la normativa también permite una extensión de plazo de 5 días adicionales. Pese a que debe preparar la comparecencia, es claro al manifestar que su esfuerzo en estos momentos está orientado hacia la gestión del ministerio y de la transición, porque es evidente que nada puede hacer en la Asamblea Nacional. El desafío más grande es no dejarse ganar por la lógica electoral que está buscando hacer de este proceso una bandera en busca de votos y enfocarse en cerrar la gestión adecuadamente. Recordemos que no solamente tengo responsabilidad en este rato sobre la gestión de mi ministerio, sino que se me ha encargado el proceso de transición con el nuevo gobierno, que también es un ejercicio de democracia fundamental. Es entregar la administración de manera ordenada, de manera transparente, y permitir que el nuevo gobierno no pierda tiempo empatando su plan de trabajo con la institucionalidad. Porque cada día que podamos ahorrarle al nuevo gobierno de adaptación a la política pública, será un día ganado en favor de los ecuatorianos. Así es que mi esfuerzo está orientado hacia allá, hacia la gestión del ministerio y hacia la gestión de la transición. Y lo que pase en la Asamblea es algo que yo no podré controlar, más allá de presentar de una manera clara y una manera abierta la realidad sobre la gestión y la realidad sobre las supuestas alegaciones que se me hacen. Una de las causales por las cuales se solicitó un juicio político en contra de Andrés Ich es una supuesta arrogación de funciones al interpretar la ley de apoyo humanitario. En torno a este tema, el ministro señala lo positiva que fue esta ley y da a conocer las cifras que argumentan su punto de vista. La ley humanitaria se aprobó aproximadamente un mes y medio antes de que yo entre al cargo. En segundo lugar, se aprobó por una mayoría de la Asamblea y yo creo que ha sido una ley positiva. Y hay que referirnos a los números. Son 65.000, 66.000 empleos salvados solamente a través de uno de los mecanismos. Si tomamos ambos mecanismos de preservación de fuentes de trabajo, llegamos a los 70.000 empleos salvados. Es decir, 70.000 familias que no perdieron su trabajo aplicando esa herramienta. Se han creado más de 50.000 contratos con la modalidad que se aprobó dentro de esta ley. Es decir, 50.000 familias consiguieron trabajo gracias a que se le dio un camino de transición a aquellas personas que se habían quedado sin nada. La ley humanitaria también ha permitido entregar los nombramientos a los médicos que trabajaron en primera línea de combate al COVID. Permitió congelar las tarifas de los servicios básicos, permitió bajar el costo de la educación para los particulares, permitió instrumentar el teletrabajo, que ha generado o que ha logrado mantener 180.000 personas en el sector privado con trabajos en condiciones adecuadas. Y así una serie de cosas adicionales, la posibilidad de llegar a acuerdos entre deudores y acreedores, la prohibición de desahucios para aquellos arrendatarios que durante la pandemia no podían pagar sus arriendos y que se iban a quedar en la calle en la mitad de una crisis sanitaria. Hay una serie de elementos de la ley humanitaria que si es que los quitamos de la política pública, veríamos que sus efectos son muy nocivos para la ciudadanía. Es fácil en un momento de crisis apuntar a todo lado con metralleta y tratar de que algo de eso calce dentro del discurso y conseguir votos a través de ello. A mí no me parece responsable. A mí lo responsable me parece analizar los datos, analizar cuáles son los problemas que deben ser corregidos y que la política pública con estas dos primeras condiciones plantee soluciones de fondo y real. Los asambleístas acusan al ministro de haberse atribuido funciones que no le correspondían con respecto a expedir las directrices para la aplicación de la reducción emergente de la jornada laboral, estableciendo en la ley de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria. El ministro Ich explica este tema. Para que la ciudadanía nos entienda, porque seguramente para la mayoría estos acuerdos ministeriales o las normas contenidas no son claras. La Asamblea Nacional hizo tres cosas alrededor de la fuerza mayor. La primera, reguló por primera vez, y esta es otra de las cosas que se perdería si es que se baja en la ley humanitaria como pretenden algunos actores políticos, generó una protección adicional a los trabajadores alrededor de la terminación de los contratos por fuerza mayor. Dijo en primer lugar que los contratos o la terminación por causal de fuerza mayor solo podía ser aplicada cuando hay una terminación completa de las actividades económicas. Es decir, una empresa tiene que cerrar
para aplicar la causal de fuerza mayor. Eso no existía antes de la ley humanitaria. Durante 10 años o más, desde el año 2010, vemos que han habido miles de terminaciones de contratos por esta causal, sin que nunca la Asamblea lo haya regulado de otra manera. Fue la ley humanitaria la primera que lo hizo. Y la segunda cosa que hizo la ley humanitaria alrededor de la terminación por fuerza mayor, y esto fue un veto incluido por el Ejecutivo, es poner una penalidad adicional de 1.5 veces a aquellas personas que usan indebidamente esta causal, es decir, hay una protección adicional para los trabajadores que hayan sido despedidos de manera arbitraria usando esta causal. Y por otro lado, la ley también estableció que cuando existen causas de fuerza mayor, se puede utilizar el mecanismo de reducción de jornada de manera temporal para evitar que se pierdan esas plazas de trabajo, y se pueden generar contratos emergentes, que son contratos que tienen ciertas características específicas para generar trabajo en una época muy complicada. Lo que dicen las interpelantes, y esto es algo que yo no termino de entender, es que para generar un nuevo contrato de trabajo o para reducir la jornada evitando que se pierdan esas plazas de trabajo, la empresa tiene que quebrar. Están mezclando ambos conceptos. Entonces, la causal que invocan es un acuerdo ministerial que yo saqué, en el cual establezco condiciones para la creación de los contratos y otro para la reducción de la jornada, porque ellas piden que para crear un contrato de trabajo la empresa quiebre, que la empresa cierre sus puertas, de ahí sí puede crear un contrato de trabajo, o que la empresa quiebre y se pierdan todas esas plazas de trabajo para usar un mecanismo de preservación de fuentes de trabajo. Esto para mí no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que se está intentando es mezclar dos conceptos absolutamente distintos para políticamente generar la idea de que aquellos casos de terminación por fuerza mayor o de abusos que se dieron por la utilización de la fuerza mayor tiene algo que ver con una gestión que primero es posterior a que esos casos se dieron, segundo que no ha regulado en lo más mínimo las terminaciones por fuerza mayor, no hemos sacado ningún acuerdo ministerial que pueda, que cambie o que modifique lo establecido por la Asamblea, y tercero, es justificar el no haber votado a favor de una ley que lo que estaba haciendo era precisamente dándole garantías adicionales a los trabajadores. Una de las labores que debe cumplir el ministro es organizar, es decir, dejar en orden el Ministerio de Trabajo para tener una transición ordenada. En ese sentido explica cómo va este proceso, puesto que si no es destituido el 24 de mayo deberá entregar toda la información de manera ordenada a su sucesor. Tenemos ya en este momento levantadas las fichas donde se encuentran aquellas iniciativas que consideramos que son fundamentales, que el nuevo presidente las conozca y las pueda continuar, al igual que las bases de datos, los procesos contractuales y todos aquellos indicadores y demás información que es necesario que se tengan a la mano de manera urgente. La segunda fase depende del nuevo gobierno, es decir, cuando conozcamos quién será el nuevo presidente electo, se sentará ese presidente con esta información que se le entregue para, de manera directa, aplicar su plan de gobierno o facilitar la aplicación de su plan de gobierno desde que ha sido electo hasta que se posesione. Con lo cual, el mismo 24 de mayo, 25 de mayo, ya podrá comenzar a realizar sus actividades de manera absolutamente normal y con una inercia adecuada. Por lo tanto, la primera fase está prácticamente lista. Le entregaremos los productos antes de conocer quién va a ser el nuevo presidente, también como un ejercicio de responsabilidad y que no esté condicionado de ninguna manera por los resultados electorales del 11 de abril. Amigos televidentes, nosotros les vamos a informar todo lo que suceda con el ministro de Trabajo, Andrés Ich, en los próximos días. Quédese aquí en la señal de Noticiero Telesucesos por Canal 29 UHF. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión.
se llaman the Almighty Latin King and Queen Nation. Porque la vida de un pandillero, si no es la prisión, es la muerte. Pero en Ecuador se han convertido en una entidad legal reconocida. Trabajan con universidades. Operan negocios. Estoy en un campus universitario y estoy rodeada de colores pandilleros. Hola, estamos en la Universidad Católica de Ecuador, donde hay un evento que está a los Latin Kings y vamos a entrar. Las políticas inclusivas en Ecuador han hecho posible esto. Unirse con el líder o el Inca, como se le conoce, requiere ir a una oficina. Mi nombre es Manuel, mi AK es King Majesty, líder nacional de los Latin Kings en Ecuador y presidente de la corporación de Reyes Latinos y Reinas Latinas del Ecuador. Primero nos puede decir dónde estamos. Ahorita estamos en la oficina que tenemos nosotros, la corporación, que está aquí dentro de la Universidad Católica, la PUCE. Muchos se preguntarán qué hacen los Latin Kings ahí, qué hace una pandilla ahí en una universidad, cómo así tienen una oficina y todo eso. Los Latin Kings en todas partes del mundo nos ven como violentos. Los Latin Kings son una de las pandillas criminales más peligrosas en este país. Criminales. Miembros de los Latin Kings que enfrentan una acusación formal tienen antecedentes criminales. Tienen razón, porque no somos santos tampoco, ni angelitos. También tenía curiosidad de aprender más sobre sus negocios. La violencia de pandillas en Ecuador fue altísima y los Latin Kings estaban al frente y al centro. Pero en 2007 se les permitió registrarse como una organización legal y la violencia del grito, sí. El significado de grito que nosotros ahorita tenemos es tiempo de nación para hacer una revolución, o sea, revolucionar nuestras mentes. Ustedes también lo pueden hacer y lograr. Ese es mi mensaje. Morder. Opinión. Señoras y señores, la Asamblea Nacional, dígase el CAL, negaron por inconstitucional el proyecto económico urgente del presidente de la República que busca, mucha atención, blindar al Banco Central para que no se convierta en caja chica del gobierno de turno, del próximo gobierno, de los próximos gobiernos y ojalá por siempre. El Banco Central tiene recursos, por supuesto, de los depositantes, tiene recursos de los GATS cantonales, tiene recursos de los consejos provinciales, recursos de las universidades, de la Corporación Financiera Nacional, del Seguro Social, del ISFA, del ISPOL. El Banco Central es custodio de esos depósitos. Y ocurre que, frente a la advertencia de uno de los candidatos, el señor Arauz, que ha dicho que va a pagar a los municipios, a los alcaldes, les va a entregar recursos que les debe el Estado de los ahorros o los depósitos del Banco Central. Por suerte estos sujetos, tienen incontinencia verbal, porque como no tienen responsabilidad, yo no sé si no entienden del todo, porque cuando no se conoce, no se entiende, hay que averiguar, pues. Por suerte, digo, estos sujetos sueltan la lengua. ¿Por qué es que seguramente están en retraso algunas cantidades de recursos correspondientes a los municipios? Yo no dudo que eso sea así, pero sí estamos conscientes de que hemos pasado una crisis económica primero, por cuanto las cifras en la transición estuvieron alteradas. Sí estamos conscientes de eso, ¿no? Y luego, como desgracia, por supuesto, para el mundo entero vino la pandemia. Y no tengo duda que algunos recursos fueron orientados para temas emergentes. Es decir, este momento ofrecerle a la gente pagar, mejor dicho, a los gobiernos locales, devolverles
o pagarles los retrasos. Es casi como pensar que el Banco Central tiene una maquinita paralela de hacer dólares. No estamos en ese tiempo. Ya vivimos esa desgracia pública, estimadas amigas y amigos. Pero cuando usted lo escuchan a Arauz decir eso, recuerden lo que ha pasado con los dineros del seguro. Recuerden lo que ha ocurrido con los gobiernos del ISPOL. Perdón, con los recursos del ISPOL, con los recursos del ISFA, de las universidades que les recortaron y les retuvieron. Así que no blindar al Banco Central es una irresponsabilidad, pero además estamos obligados. No es que nos están ordenando. Dentro del entendimiento con el Fondo Monetario está: cuiden de los depósitos y los ahorros, para que ustedes puedan ser sujetos de crédito, para que honren obligaciones que no tienen ni punto de comparación con las obligaciones que nos impuso Correa y sus socios y aliados, a quienes nos convirtió de dependientes de los chinos. Ahí están las obras con financiamiento chino. No funcionan, prendado el petróleo y con elevadísimos intereses. El CAL, en la ley orgánica de la función legislativa, se atribuyó una competencia que no la tiene, pero hoy nos advierte, según ellos, tener una competencia adicional, aquella que ha definido el devolver el proyecto al Ejecutivo, que lo devuelven por inconstitucional. No, señores, ustedes de eso primero no saben ni jota. Segundo, toda advertencia de inconstitucionalidad está en manos de los jueces constitucionales y de la Corte Constitucional y nadie más. Ustedes menos, no conocen el tema. Lo único, y ni para eso deberían servir, porque esa es una norma en contravía a la Constitución, ni siquiera observando cosas elementales como por ejemplo que exista la petición, el anteproyecto y las firmas. Nada más. Pero nada más. Pero yo digo, ni para eso deberían servir. ¿Por qué? Porque ahí primero tiene que constar un número de firmas que adhieren a un proyecto. Eso no dice la Constitución cuando elige a un legislador. El legislador legisla y fiscaliza. No puede haber una ley que le prohíba a un legislador, no, o que le impida presentar un proyecto de ley. Puede ser que un legislador representando a su provincia diga: este proyecto quiero presentarlo. Necesitamos que el Ecuador entienda que mi provincia requiere de esta ley. Y ocurre que nadie lo apoya, entonces no puede cumplir con su obligación. Es exactamente lo mismo que ha ocurrido con la famosa comisión de fiscalización. Primero, dos normas que crearon la comisión, ya existía por supuesto de fiscalización, y el CAL, definieron o se convirtieron en un escudo para que no pase lo que el correísmo creía que no debe pasar. Dice la sabiduría popular: echa la ley, echa la trampa. En este caso primero hicieron la trampa. Si regresamos al 2017 y 18, ¿qué organismo, o yo no sé si ese sea un organismo, qué oficina en la Asamblea se opuso a los juicios políticos, por ejemplo a Glass? El CAL, pues. El CAL. Así que eso debería desaparecer, porque no es posible que un legislador sea impedido de presentar un pedido de fiscalización si es que no cuenta con un grupo que lo apoye. No, señor, el único apoyo nace de la voluntad popular. Así que no están equivocados. No, ya por suerte, con el pasar de los días y el pasar de los meses y los años, hemos visto cuál es la organización criminal y dónde nomás tenía sus tentáculos para impedir que se cumpla con la ley.
tanto en materia legislativa cuanto en materia de fiscalización. Así que lo que les está a la Corte Constitucional y a los jueces constitucionales, ellos y nadie más que ellos son los únicos que pueden pronunciarse. Me encantaría, pero creo claro que eso es pedir peras al olmo, pues. Cuando uno pide a la gente, más de lo que la gente puede dar, el pendejo es uno. Me encantaría, digo, a propósito de lo que estoy advirtiendo, que algún legislador o el gobierno, a través de sus funcionarios, su secretaria jurídica, presente una denuncia penal por abrogación de atribuciones y competencias. Se están abrogando una atribución que no la tienen los señores del CAL al anunciar inconstitucionalidad en un anteproyecto de ley calificado de urgente en materia económica, por supuesto, por el Ejecutivo. Ese tema debería ser denunciado y debería tener un tratamiento de investigación penal, señoras y señores. Opinión. Queridos televidentes, la semana pasada, el día lunes 23 de febrero, me encontraba en la ciudad de Guayaquil. Por el tema de pandemia uno viaja poco, entonces aproveché para viajar a la ciudad de Guayaquil, hacer algunas reuniones y visitar a algunos amigos. Me encontraba en un hotel, en el salón de un hotel, dialogando con gente de la empresa, amigos, y éramos pocos realmente, 3 o 4 personas. En el fondo había un monitor, una pantalla de televisión sin volumen. Evidentemente, cuando uno va a un hotel o un bar, a veces la televisión está sin sonido y está solamente con el vídeo para mirar que algo está pasando. A veces un partido de fútbol, una carrera de autos. En este caso, voy a contar lo que yo estaba mirando. De reojo, mientras hablaba en la reunión, me llamó la atención porque lo que estaba mirando era una especie de apocalipsis, una especie de película sacada de un club de alquiler de películas, de la película de terror más cruel, con una mala producción, con malos actores, con un escenario que no sabía qué es lo que estaba pasando. Continuó esta escena, estas escenas, se veía personas en color naranja, se veía mucho humo y se veía policías. Cuando me di cuenta que se trataba de la Policía Nacional, por los escudos, por el uniforme, pensé que era algún tipo de problema que pasaba por las marchas, porque se hablaba de unas marchas que vendrían al CNE. Dije, me dio mucha pena pensar que eso se esté dando. Enhorabuena, no pasó nada ahí. Y enseguida empezaron a llegar los mensajes por WhatsApp de una manera insólita, y llegaban los videos de las decapitaciones, de los asesinatos que se daban en las cárceles del Ecuador. Inmediatamente comprendí que lo que yo estaba mirando al frente, que lo que tenía al frente era noticias, flash informativos de lo que parecía una película de terror, pues era lo que se estaba viviendo en la vida real en las cárceles ecuatorianas. Un hecho que marca la historia, un día trágico para el Ecuador. No murió una persona, no murieron 2, murieron aparentemente como 80 personas, hay otros heridos, pero la forma como se da estos amotinamientos y estos reclamos llama la atención y nos pone a pensar. No es qué pasa en las cárceles del Ecuador, lo que pasa en las cárceles del Ecuador son las circunstancias, lo que pasa en la sociedad. Un mal elemento, un mal ciudadano que se comporta mal va a parar a la cárcel, ¿no es cierto? Pero ¿qué lo lleva ese ciudadano o ese PPL, persona privada de la libertad, a cometer esta actitud de violencia? ¿Será capaz el miedo, el encierro, la locura? Se llaman centros de rehabilitación. ¿Quién puede rehabilitarse en un centro como esto? Lo que hacen es perfeccionar sus artes para delinquir y perfeccionar sus artes para violentar y para matar. Y dicen que el que mata una vez le da un trauma que le dura media hora y luego tienen ganas de matar más. Simplemente hacer énfasis en esto. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? El Ecuador, cuando yo era niño, se le conocía como una isla de paz. No habíamos conocido el terrorismo,
no habíamos conocido los robos en exceso, jamás se escuchó sicariato. Recuerdo la primera vez que se escuchó algo grave fue cuando asesinaron al empresario Brice Sánchez, Gonzalo Brice Sánchez, me parece que era su nombre, que le cortaron la cabeza. Luego se supo que estos personajes eran los futuros Alfaro Vive, este grupo subversivo que aparece en los años 80 en el Ecuador, al mismo tiempo que se aparecía, que hacía de sus cosas del movimiento M19 en Colombia, y el sanguinario grupo senderista Sendero Luminoso, maoísta Sendero Luminoso en Perú. El gobierno del presidente Febres Cordero, quien por la gran publicidad que le hizo el gobierno de Correa mala, no es tan conocido para los jóvenes de ahora, pero quiero contarles que el Ecuador tuvo la posibilidad de entrar en una época de un terrorismo fatal, y con firmeza, con fortaleza, no digo excesos porque toda guerra tiene un exceso, se controló y el Ecuador se acabó de raíz del terrorismo en cuestión de meses. Hoy por hoy extrañamos la base de Manta. ¿Qué era la base de Manta? Que muchos de ustedes aplaudieron cuando el presidente Correa no renovó el convenio. No era perder nuestra ciudadanía, no era perder nuestra, autonomía, la patria. Era simplemente un compromiso de que por permitirte estar en esta base y pagarme por estar en esta base, porque Estados Unidos nos pagaba un dinero de alquiler, tenían aviones y radares estadounidenses que vigilaban el tema del narcotráfico y terrorismo en la zona, en toda la zona del Pacífico. Definitivamente es un hecho histórico recordar que Rafael Correa, por sus temas ideológicos y de odio, desterró y quitó la base de Manta cuando bien pudo haberla mantenido, y hubiera sido una garantía o una ayuda para que el Ecuador deje de ser el país que es ahora, un país involucrado en el terrorismo, en el narcotráfico, y en el paso, es un país de paso de la droga, y en el narcotráfico, narcoterrorismo que viene de Colombia, auspiciado por los carteles mexicanos y colombianos. Son este tipo de peleas. La pelea está confirmada. Se dan las peleas por estas riñas entre control de la droga y los pasos de droga por pandillas que tienen origen extranjero. Muy respetable lo que voy a decir, lo que piensen todos, quiero que respeten también mi opinión. Yo pienso y creo que es un momento de por lo menos una cárcel, militarizarla, no poner guardias carcelarios, no tienen el nivel intelectual, experiencia o de sueldos como para tener una estructura emocional preparada para manejar estos casos. Militarizar una de las cárceles por lo menos un tiempo prudente para mostrar la diferencia de lo que es una cárcel militarizada por profesionales, por personas honestas y por una entidad que es avalada y aplaudida por casi todo el país, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también, claro. No puede ser que los policías les llamen simplemente para buscar a los presos cuando se han escapado. No puede ser que los guías penitenciarios sean personas que sin ningún tipo de preparación, personas con sueldos muy bajos, que también es un problema, y fácil de manipular. En la cárcel, lo que estamos viendo en la cárcel de Ecuador es lo que vemos en las películas, y peor. Ingreso de celulares, ingreso de drogas, ingreso de armas, ingreso de cuchillos, ingreso de comida, ingreso de mujeres, etc. La sociedad ecuatoriana está podrida y puede podrirse más. Es importante que ahora, en el 11 de abril, cuando hay elecciones, busquemos elegir bien, por un cambio. Hay dos opciones. Continuar con lo que está, se habla de que sería lo mismo recuperar todo lo que dejó pendiente la Revolución Ciudadana, o un cambio. El país necesita un cambio de liderazgo, de una persona madura, una persona serena, con experiencia y liderazgo en manejo de personal. No estoy haciendo campaña, solo pido el análisis de su parte y de sus familias por el voto, porque todo esto que está pasando tiene mucha repercusión con el tema del terrorismo y el narcotráfico que tenemos en el Ecuador. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. No he tenido ni tengo mayor aprecio por las organizaciones religiosas de ninguna orientación, que sean cristianas, islámicas, budistas, ortodoxas, me deja fundamentalmente indiferente. Sin embargo, entiendo que soy parte de una pequeña minoría en el mundo y que, si pretendo que mi posición de no creyente sea respetada, es esencial que se defienda el derecho de todas las personas a la práctica o no de la religión que más le convenga. Este principio esencial
cuya invocación a estas alturas de la historia parecería hasta una perogrullada, como es la libertad religiosa, lamentablemente no lo es. La intolerancia religiosa campea por sus fueros en buena parte del mundo, excepción hecha de aquellos países que han sido capaces de adoptar los principios esenciales de la Ilustración en este aspecto, como en muchos otros que hablan a favor de esos derechos fundamentales y libertades esenciales del ser humano. En la Rusia del señor Putin, la de la Iglesia Ortodoxa, alineada como durante la mayor parte de su historia con el poder, se acaba de producir una sentencia a 2 años de prisión en contra de una señora de 69 años de edad por el delito, así establecido en la ley, de que la creencia religiosa que profesa está prohibida en Rusia desde 2017. Su hijo ha sido condenado a 6 años de prisión por organizar las actividades del grupo religioso. Resulta sorprendente comprobar cuán poco ha cambiado Rusia en el tiempo. 100 años atrás, con la instauración del régimen soviético, se practicó una feroz y sistemática persecución a la Iglesia Ortodoxa rusa y en general a todas las expresiones religiosas, puesto que el dogma ideológico del marxismo-leninismo postulaba un ateísmo militante. Millones de personas fueron castigadas por sus creencias y los lugares de culto fueron convertidos en museos o simplemente abandonados. Como al señor Putin hoy le conviene estar en buenos términos con la ortodoxia y viceversa, pone fuera de la ley a una organización cristiana, los Testigos de Jehová, a quienes acusa de alguna extraña asociación que amenaza a la seguridad del Estado. Cuando el paraguas de la persecución se abre, bajo este se cobijan todo tipo de barbaridades. Hace unos días nomás, por unas acusaciones descabelladas y rechazadas por absurdas por tribunales internacionales de justicia, los tribunales del señor Putin condenaron a su principal opositor, Alexei Navalny, a 3 años de cárcel. Y para evitar que sus seguidores fueran a hacer vigilias frente a la cárcel donde lo tenían detenido en Moscú, ha sido trasladado a uno de los notorios centros de detención alejado de la capital Moscú, heredero directo de los gulags de tan triste fama y recordación que serían una de las marcas de fábrica del marxismo ruso. La enorme obra de uno de los más grandes autores del siglo XX, como fue Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura en 1970, narra la atroz realidad de los campos de trabajos forzados, donde la gente estaba condenada a trabajar hasta la muerte. Su obra, Archipiélago Gulag, se constituye en la más terrible denuncia de la quiebra moral del marxismo soviético. A él le toca pasar 11 años de su vida encerrado en uno de estos campos de la muerte, de los cuales los pocos que sobrevivían quedaban en realidad como muertos en vida. Por su obra fue desterrado de la Unión Soviética y debió vivir 20 años en el exilio hasta que con el derrumbe del Imperio Soviético pudo regresar finalmente a su tierra natal. Cosa similar ocurre en China. A partir de 2012, con la llegada al poder de Xi Jinping, la relativa permisibilidad religiosa a que se había llegado luego de los sangrientos episodios de la Revolución Cultural llegó a su fin. El Estado, declaradamente ateo, empezó a cerrar los espacios ya de por sí limitados de libertad religiosa y de culto. La ofensiva se dirigió fundamentalmente contra las minorías cristianas, católicas y protestantes del país y contra las islámicas, principalmente en Asia Central, donde la presencia islámica es significativa como en Xinjiang. Varias veces hemos tratado en este programa sobre el tema de los campos de concentración chinos para supuestamente reeducar a la minoría uigur, etnia contra la que se está cometiendo un genocidio étnico y cultural de grandes proporciones.
Antes de iniciarse este nuevo ciclo de persecuciones al cristianismo y al islam, ya en el año 2000, todo el poder del Estado se orientó contra una secta local budista conocida como Falun Gong, acusada de un terrible crimen: la difusión de enseñanzas no ortodoxas. Miles de sus fieles han sido encarcelados y muchos han muerto en la cárcel a causa de torturas o ejecuciones extrajudiciales. Hoy se exige en China que en cualquier templo cristiano, musulmán o budista se exhiban imágenes de los líderes del Partido Comunista y se exalten las virtudes y bondades del gobierno utilizando los panfletos que el mismo régimen les proporciona. Esta es, pues, la realidad de la libertad religiosa bajo las dictaduras. No importa que la dictadura sea política o que tenga tinte religioso, la esencia del problema es la total intolerancia en la creencia del otro. Contra esos fantasmas que se pensaron superados, corresponde estar alerta y actuar para defender el derecho esencial del ser humano a su libertad de pensamiento, de culto y de opinión. Muchas gracias. Editorial con Carla Sánchez. Cuarentennials y pandemials. Hay eventos que marcan a una generación entera y por eso es que se ha dado a ponerles nombres a las generaciones, bajo el supuesto de que muchos de sus miembros tienen ciertas cosas en común. Así existen los baby boomers o la generación X, los millennials, los centennials y otros, quienes son realmente jóvenes ahora, y o sea, quienes son adolescentes o acaban de salir de la adolescencia, van a quedar marcados por la vida por lo que están viviendo en el periodo inmediatamente anterior a ser adultos y quizás les pongan algún nombre como cuarentennials o pandemials. A la generación de este articulista le marcó haber llegado la adolescencia cuando el país se debatía la crisis económica que vino después de forráneos del primer boom petrolero en los años 80. Los un poco menores quedaron profundamente marcados por el colapso del comunismo y todos formados en nuestro carácter a la sombra de las primeras evidencias del calentamiento global. Generaciones posteriores se vieron claramente influenciadas por la corrupción del Internet, por el shock de la crisis bancaria y la posterior dolarización, mientras que las generaciones más recientes han visto un mundo de abundancia gracias a los altos precios del petróleo. Se convertía en un mundo de escasez luego de que arrancara la crisis por habernos barreado el segundo boom petrolero. La pregunta es cómo serán quienes hoy están en un rango de edades entre los 15 y 22 años y ya son perfectamente conscientes del mundo que los rodea, pero todavía están formando su carácter. Sin duda ellos van a ver el mundo con ojos muy distintos a las de las demás generaciones anteriores. El haber vivido un año o más en cuarentena podría convertirlos en ermitaños que no requieran de mucho contacto con el resto de seres humanos, o en una fracción a este periodo de soledad podrá volverse la generación más gregaria de la que tenga memoria. Haber estado cerca de tantas muertes podría convertirlos en amantes de la vida y les podría dar una conciencia adicional de la importancia de cuidarla. Ojalá así sea, porque también hay la posibilidad de que, viendo lo frágil que es la vida humana, la desprecien y se dediquen a disfrutar sin límites, de una manera parecida a lo que pasó con jóvenes cuando el mundo pasó a la Primera Guerra Mundial y por anterior a la pandemia, la mal llamada gripe española. Los locos años 20 fueron la manera en que los jóvenes de hace un siglo celebraron estar vivos, viviendo intensamente el presente. Y en serio que lo celebraron muy intensamente. Y para complicar la cosa, hasta podríamos preguntarnos cómo serán los adultos de los actuales niños que cuando tienen suerte están siendo educados por una pantalla. Editorial. La China está hoy atacada por un virus poderoso llamado corona. Ataca vías respiratorias, es mortal en un importante porcentaje de los pacientes a los cuales los victimiza, en especial con adultos mayores y personas con debilidad en su sistema respiratorio. Esto ocurre en una nación que para 1963 tenía una situación de pobreza y miseria lamentables y que bajo el régimen socialista de producción sencillamente estaba enemistada con el progreso, con el crecimiento económico y con la posibilidad de sacar a la gente de la miseria.
miseria. El más poblado país del planeta era de los más pobres y con menos esperanza de prosperar. Uno de los grandes visionarios de la China, Zhou Enlai, el más conocido en el occidente como Zhou Enlai, quien era el primer ministro de China bajo la autoridad del todopoderoso y retardario Mao, a quien además lograba sobrevivir políticamente las ridículas aventuras fallidas del gran salto en la revolución cultural de Mao, vio en ese 1963 con claridad la necesidad de la modernización de la China. Habló de las 4 modernizaciones: agricultura, industria, defensa nacional, ciencia y tecnología. No dudó en enviar a los mejores estudiantes a las universidades del extranjero del más alto nivel para que, saliendo del dogmatismo parroquiano maoísta, tuvieran una visión de la realidad del mundo. Y cuando Zhou Enlai recibió a Nixon en 1972, mostró la apertura de su visión hacia un futuro de modernidad. Deng Xiaoping asume el poder luego de la muerte de Mao y entonces profundiza y lanza oficialmente la revolución económica de China, en la cual la liberación, las condiciones de trabajo, se dieron facilidades para contratar y despedir gente. Se quitó la potestad del Estado de controlar los precios, se aumentó y abrió la posibilidad de la propiedad privada, se aceptó la inversión extranjera y se extendió lo que era una economía en libertad. En ese momento, toda reforma ha sido profundizar e ir cada vez más hacia una economía más libre. Por ello, la China no ha dejado de crecer. Jamás se oyó a sus gobernantes hablar de las maldades del capital extranjero, ni tampoco de condenar la inversión extranjera. No se criticó a los mercados de capitales, ni se maldijo al imperio, cualquiera sea la definición de esta palabra tan usada por los XXSI. La China tampoco se dedicó a hablar los logros del socialismo, ni a pedirle a la gente que se ponga camisetas del Che Guevara. No hablaron del ALBA, ni del forjar una unidad asiática contra las exenchanzas del imperio. No, eso no lo hicieron. Tampoco fomentaron odio de clases, ni actuaron sin pensar en conciencia económica, ahorro, inversión y más inversión. Y cuando los millonarios aparecieron hoy por matones y el consumo de los artículos de lujo se disparó, no los satanizaron. Escucharon a Milton Friedman, ícono del neoliberalismo, quien viajó a toda China y dio consejos y lineamientos que la China pudo seguir. No siguieron las tonterías económicas de Mao, ni de Marx, ni de Engels, ni de Fidel Castro, ni del Che, ni de Chávez. No gritaron "fuera yanquis fuera", ni hablaron del colonialismo europeo. No hablaron del centro-periferia, del neocolonialismo, de la patria sangrante, ni de 1000 vocablos más de la izquierda frustrada e improductiva. Entendieron lo que hay que hacer para derrotar a la pobreza y lo hicieron. El resultado es que hoy más de 600.000 millones de chinos salieron de la pobreza. Son la segunda economía del mundo y todo apunta a que serán en menos de 20 años la primera. Mientras todo esto pasaba, muchos latinoamericanos gritaban "¡Viva la revolución!", sandinista, bolivariana, ciudadana y movimiento nacionalista revolucionario. Los revolucionarios, Chávez, Lula, Correa, Kirchner y Viuda, Evo, Dilma, Maduro, más los inquilizados cubanos, miraban a China como una fuente de liberación frente al imperio, mientras la China hacía todo lo contrario de lo que ellos decían y hacían. Hoy la China nos tiene agarrados del cojete. Somos independientes de China, que se ríe de nuestra idiotez, que sabe que tiene ahora las materias primas respaldando sus créditos, que sabe que no nos podemos desprender por la dependencia financiera, que tiene nuestra producción para servir las deudas. Y mientras el coronavirus los afecta temporalmente, nosotros tenemos un virus mucho más letal, que no se va de facilidad. La creencia de la mayoría de la gente de que el Estado debe regalar las cosas, que el Estado resuelve el problema de la pobreza, que él es el que trata de redistribuir el ingreso y no de generar más riqueza para acabar con la pobreza, y que eso es mucho más importante y además anterior al tema de la equidad, que la deseamos, sí, pero que no se logra sin crecimiento. La China saldrá del coronavirus, pero no sé si los latinoamericanos salgamos de un virus que nos tiene hasta la corona.
afectados, agobiados, el de creer que la pobreza se resuelve con facilidad, sin esfuerzo, sacrificio y trabajo, y en varias décadas. Ese virus es mucho peor que el que afecta a China. Si no lo aniquilamos ya, seguiremos en la pobreza y terminaremos en lo menor del territorio chino de ultramar. Editorial. El correísmo es adicto al dinero ajeno. Esta es una historia sencilla, que podría contarla a una abuela que sabe de trabajo y ahorros puestos bajo el colchón o en un chanchito. Pero claro está, también puede ser una historia que parece confusa y está complicada. Los técnicos incluso la pueden volver enreversada. Pueden hablar de depósitos y reservas, de dólares reales y dinero etéreo sin respaldo, de si el Banco Central es público o banco de reserva, de si es un banco como otros que dice Andrés Arauz o un banco que respalda la liquidez y que por esa vía también a la dolarización, de si el Banco Central puede pasar plata al gobierno como si fuera su caja china o si es el custodio de depósitos que ni son suyos ni del gobierno, sino de aquellos que depositan allí su dinero. La historia es sencilla, aunque el candidato del correísmo la haya trepado al territorio inhóspito de los prejuicios ideológicos para afirmar que este gobierno y el FMI quieren privatizar el Banco Central. Y claro, cualquiera puede preguntarse si allí no hay una contradicción en los términos, una afirmación imposible. ¿Por qué el correísmo ha convertido al Banco Central en su caballo de batalla? ¿Por qué Andrés Arauz se enfrasca en debates en redes con la audiencia del embaucador y la testarudez de un adolescente en la edad del burro? ¿Por qué dice Carlos Rabascal, su compañero de fórmula, que si pasa la ley para salvaguardar la dolarización en la que se dota de independencia al Banco Central, ellos, más aún si tienen el Ejecutivo, lo van a tumbar? ¿Por qué el Banco Central es de pronto el objeto casi erótico de las acusaciones? La respuesta no es técnica, hay que buscarla en el manual de los juegos de Pac-Man. La historia es simple. ¿Qué hace un Pac-Man? Tragar todo lo que ve. En ese caso, el correísmo está programado para tragarse toda la plata que no encuentra, no para producirla, solo para alzarse con ella. La razón es política. El correísmo, como cualquier populismo, se basa en un sistema de clientas a las cuales tiene que complacer. ¿Cómo lo hace? Pintando un mundo paradisiaco en el cual el Estado, es decir, ellos, dan todo. Como un padre bondadoso, el Banco Central está ahora en su mira porque es la única institución que tiene plata, la única que les permite ofrecer $1,000 a 1 millón de familias y ahora prometer a los municipios que les pagarán alrededor de 1.200 millones que le debe al gobierno. No es gratuito. Los alcaldes presionarán así a los asambleístas para que no voten por la ley que garantiza que el gobierno, cualquier gobierno, no pueda meter la mano en la plata del central. Y así no pueda regalar la plata ajena o repartirla a cambio de votos o apoyo proselitista. La pasión que pone Arauz y compañía por la plata del central es la misma que puso Correa apenas llegó al poder de los fonditos, que sumaban alrededor de 300.000 millones de dólares. Cuando encontró el Fondo de la Estabilización Petrolera, el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público, el Fondo Ecuatoriano de Inversión de los Sectores Energéticos e Hidrocarburíficos y la Cuenta Especial de Reactivación Productiva. Los acabó, uno por uno. Acabó la plata de la bonanza petrolera. Se alzó con fondos privados, prevalido en que allí había alguna participación pública. Por ejemplo, el Fondo de Cesantías del Magisterio Ecuatoriano. No pagó el 40% el Estado. Por obligación constitucional tiene que entregar al IES para las pensiones jubilares. Desaparecieron 2.507 millones de las cuentas de salud que tiene el gobierno con el IES. Y con el fin de la bonanza petrolera, no le daba espacio para seguir surtiendo sus clientelas. Hipotecaron el petróleo y al país a la China, convirtiéndole en un prestamista mayor del Ecuador. 2021, no hay plata, pero hay la elección y un posible gobierno en época de vacas flacas. Ahora van a decir que ya están diciendo que asaltarán el Banco Central para dar plata a los pobres, ayudar a los desamparados, comprar vacunas. Lo que se antoja decir después de un atraco. Correa, Arauz y Rabascal no se rompen el cerebro buscando cómo producir riqueza. Su inteligencia la usan para encontrar a quién asaltar. La primera víctima en una segunda ronda es el Banco Central, y si lo logran y si ganaran, ya deben
haber cultivado y cavilado donde quienes meterán la mano. Es más fuerte que ellos, son adictos al dinero ajeno. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.